Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿La muerte, miedo o esperanza? Padre Antonio Ruiz, bienvenido al programa. ¿Por qué tememos tanto a la muerte? Muy bien, muchas gracias. Pues eso depende de cada uno. Cada uno tiene que responder a esa pregunta porque teme. Hay quien teme porque no quiere dejar esta vida, como dice San Pablo, el amor del mundo presente. Los hay que creen en la otra vida, tal vez por la incertidumbre, aunque creen en la otra vida, pero tienen incertidumbre de el resultado del juicio, que creen en la vida eterna, creen en el juicio, creen en el cielo, en el infierno, y entonces es el temor de la incertidumbre de qué será lo que me toque. Entonces, ciertamente siempre tenemos que estar preparados, pero aun estando preparados, nos queda cierta incertidumbre, ¿no? Y los que creen en la vida eterna, en el cielo, en el infierno, pero no viven en la gracia santificante, estos sí que tienen que temer. Son los que más temen, porque saben lo que les espera después, saben que hay un infierno, un juicio, y no se preparan para ello. Claro, el que vive en pecado, es lógico que tema, que tiemble y que realmente le dé pánico pensar de lo que va a venir después. Por eso, el temer depende de la fe. Depende de la disposición, depende del amor, de la confianza, de la virtud que se tenga. Entonces, el temer más bien es por la incertidumbre o por la certeza, el que sabe que está mal y que va a ir a pagar por todo lo que ha hecho. Por eso, no deberíamos de temer. Si tuviéramos, diríamos, esa fe de los santos y esa vida santa, pues entonces, pero aun los santos temen, como dice el padre Rayo Marín, que un religioso muy santo que estaba ya en sus últimos momentos, y cuando le preguntan, padre, ¿usted teme a la muerte? Y dice, a la muerte no, a la aduana. O sea, morir, bueno, la muerte en sí no, porque es el paso y además la muerte es cuando el alma se libera de todas las penas del cuerpo, de la enfermedad y demás, pero al juicio, a la aduana, a lo que venga después, a ese paso sí. Entonces no tememos al cielo, no tememos a la muerte, pero sí al juicio, cuando se tiene fe y santidad. Ahora, cuando según sea la disposición de cada uno, así será la clase o el modo como teme a la muerte. Uh-huh. Realmente es un misterio esto porque el temor, hay un santo temor a la muerte, luego hay un pánico, una fobia que probablemente es exagerada porque en realidad todos sabemos que hemos de morir y es algo como que uno lo va asimilando a lo largo de la vida, pero claro, hay un factor inesperado siempre en la muerte, ¿no? Padre, ¿es pecado desearse la muerte? Depende de cómo sea ese deseo, por qué sea que se desea. Entonces yo, según el deseo de dar la vida, por ejemplo, Jesús ardía en deseo de llegar al momento de dar la vida por los hombres. Entonces, el deseo de darla no es pecado. El deseo de quitármela, ese sí es el pecado. Es que es diferente. La muerte, cuando se ve desde mí, yo me quito la vida yo puedo tener razones para quitarme la vida, ya sea por desesperación, porque no me quiero enfrentar con una serie de situaciones económicas, sociales, jurídicas o lo que sea, y para evitar ese encuentro, mejor me quito la vida. Eso sí es un pecado y muy grave. Ahora,
el dar la vida por salvar a los otros, por hacer el bien o por testificar mi fe y mi amor a Dios, eso es santo, es bueno. O sea, no es un pecado el desearse la muerte, sino cómo sea ese deseo, por qué motivo se haga. Si los motivos son santos, si se hace ordenadamente, es decir, el querer morir según el querer de Dios, pero por el amor, por la gloria de Dios, es bueno, es santo. De hecho, el martirio, aunque se puede querer, desear, muchos mártires han pedido esa gracia y han obtenido como un favor, una elección de Dios. Ahora, cuando uno lo que hace es no querer enfrentarse a sus acciones, simplemente ir en contra de Dios, no está de acuerdo con la vida que Dios le ha dado y lo que quiere es quitársela porque no quiere vivir la vida que tiene, que Dios le ha dado, ahí es cuando sí es pecado. Entonces puede serlo pecado, puede no, de acuerdo al motivo por el cual sea ese querer quitarse la vida. Como siempre, las palabras a veces envuelven varios sentidos y envuelven incluso engaños. Por ejemplo, la palabra eutanasia. La palabra eutanasia significa en griego buena muerte. Entonces, se hace pensar a la gente que es algo bueno, incluso un derecho, como afirman algunos. ¿Es así, padre? San Pablo dice que en la vida y en la muerte somos del Señor. Hay que dejarle a Dios que disponga de nuestra vida y de nuestra muerte. Entonces, una buena muerte, ¿a qué llamamos buena muerte, no? Si buena muerte es el no sufrir, entonces, bueno, eso es una muerte sin angustias, sin otro sufrimiento añadido. Pero la buena es la muerte que te une después al Señor, que te hace que estés con Dios. Entonces, una buena muerte tenemos que desearlo todos. De hecho, siempre hemos pedido por la buena y santa muerte. Entonces, la buena, que es la que me sorprende en estado de gracia. Cuando estoy preparado, yo personalmente, mis cosas lo he dejado todo arreglado y sobre todo la conciencia para el encuentro con Dios. Esa sí es la buena muerte. Ahora, una buena muerte, en cuanto que sea provocada por uno en el momento que uno quiere, entonces eso no es buena, eso es soberbia, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, ahí está el juego de palabras. Y cuando es eutanasia, que lo que entendemos, buena muerte, pero como provocada en el momento que yo quiero, en las circunstancias que yo quiero, de la manera que yo quiero, es decir, para no morir de una enfermedad, me quito la vida. Para no morir en este problema, me quito la vida. Por no tener una serie de cosas, yo cuando me quito la vida, lo que hemos dicho antes, ya deja de ser buena moralmente. Será suave en cuanto que no te das cuenta, pero no es buena muerte, la muerte que no es según la voluntad de Dios. Es buena muerte y no es eutanasia, sino que es una muerte buena, sino aquella muerte cuando estoy en gracia de Dios y me llega según el querer y la voluntad de Dios, ya sea, como hemos dicho antes, dando la vida, o ya sea que siempre tenemos que, aunque venga una enfermedad o venga lo que sea, darle la vida a Dios, darle a Dios que Él tome las riendas de mi vida y de mi muerte, pues esa es la mejor manera de morir bien. Entonces, juego de palabras, si tú te quitas la vida con una medicina, eso no es buena muerte cuando no va de acuerdo al querer de Dios. Y Dios quiere que cuidemos de nuestra vida, aunque también podemos ofrecerla por Dios y por los demás. Algunos se preguntan, pues cuando muere un familiar, si un cristiano católico, puede ser incinerado, si es bueno elegir la incineración en lugar de la inhumación del ser enterrado. Así es, entonces, si uno puede ser incinerado, es aconsejable el entierro, pero
Cuando hay razones graves que no sean contrarias a la fe, razones de importancia, entonces se permite la incineración. Entonces en la Iglesia no se aconseja nunca la incineración. Ahora, eso sí, ciertos lugares donde hay mucha profanación de tumbas, donde hay brujería y demás que se hace con los restos de los difuntos. Entonces a veces hay lugares donde me habían hablado de un país, un lugar, no lo voy a nombrar, que esperan especialmente a la muerte de los sacerdotes para hacer más brujería con eso. Entonces viene el robo de los cadáveres para esto. Claro, ahí, por eso ya los sacerdotes han pedido que sean incinerados, para evitar, en ese lugar, para evitar que roben sus restos y que hagan brujería con ellos. Entonces, puede haber razones que lo justifican plenamente y entonces sí. Ahora, ¿cuándo pasa a estar mal la incineración? Cuando las razones que tengo para la incineración de un cuerpo, de una persona, son contrarias a la fe. Porque no creo en la resurrección, porque creo en que todo es Dios, en que el panteísmo, entonces me voy a mezclar, me voy a incorporar pues a la diosa naturaleza, entonces yo me incorporo a la naturaleza y así mis restos quedo diluido en la divinidad. Entonces cuando ya son razones contrarias a la fe, ahí sí que, porque no creo en la resurrección y demás, ahí sí que está prohibida la incineración de los cristianos. O sea, pedirlo, desearlo, con estas razones ya es un pecado. Cuando hay razones que lo justifican para impedir otra cosa, incluso puede ser bueno y aconsejable. Y cuando es simplemente por motivos económicos, por otros motivos... O prácticos, para luego trasladar las cenizas a otro lugar. Yo sé de casos donde es así. Claro, por eso si es motivos económicos, que trasladar las cenizas no es lo mismo que trasladar un cuerpo, un féretro, entonces se elige esto sin que haya motivos contrarios a la fe, sí está autorizado. No es lo aconsejado, pero sí autorizado, o sea, puede haber motivos, no, simplemente económicos. Yo no tengo para pagar un nicho, entonces pues voy a hacerlo así porque es más barato el entierro o lo que sea, ¿no? Pero depende de las razones. El católico, pensando en la resurrección de los muertos, se aconseja, es mejor, el entierro. Pero puede haber otras razones que no. Y siempre se prohíbe, y es bajo pecado, que sea por razones contrarias a la fe en la resurrección de los cuerpos, en la divinidad de Jesucristo, en la santidad del cuerpo cristiano, bautizado. Entonces, cuando según esas razones puede ser aconsejable, puede ser permitido o puede ser pecado, prohibido. Muy bien, pues yo creo que nos queda claro, ¿verdad?, cómo es el nombre del programa, y si alguna persona tiene duda, pues que consulte a su párroco, que consulte en un caso concreto. En los casos que son muy frecuentes, sobre todo en las grandes ciudades, que a veces es por falta de lugar, es decir, que esto también se da, ya hay menos nichos, o lo que usted dice, resultan muy costosos y demás, bueno, pues se incinera. Es importante saber qué hacer con las cenizas, dónde guardarlas, dónde conservarlas, padre. Bueno, vamos a decir lo que no se debe de hacer. Esparcirlas por distintos lugares, arrojarlas en algún sitio, en el mar, en el océano, en las montañas y demás, porque eso es, primero, falta de respeto a la persona, ya que esperamos la resurrección de los muertos. Segundo, le privas de un bien, ya que el hecho de descansar sus restos
en un lugar donde se pueda acudir a... tenemos la fe, el cuerpo místico de la Iglesia, la comunión de los santos con los difuntos, tenemos una comunicación. Entonces, por eso es que en un cementerio, en un lugar, un columbario, un lugar donde se guardan estos restos, uno puede ir a ese encuentro con la persona. Están allí los restos, pero yo me dirijo, es como yo tengo la foto de mi padre, y cuando tomo la foto, me dirijo a mi padre. Ciertamente la foto me hace recordar que la presencia me pone en presencia de un ser querido. Pues entonces los restos de un cristiano, una persona bautizada, son restos también santos. Claro. Y tiene algo de sagrado, un cuerpo. Exactamente, porque está bautizado. Cristiano, claro. Entonces, no puedo hacer cualquier cosa con ellos. Debemos respetarlos y honrarlos. Además, si es un santo, si es una persona que ha tenido una vida de santidad, también para obtener gracias por su intercesión. Lo que no se debe hacer, y también porque si yo lo esparzo por el camino, por la monta, por donde él caminaba y le gustaba las cosas así, van a ser pisoteados por animales, por personas, ¿no? No es respetado. Y tengan en cuenta la Sagrada Escritura como dice, ¿no?, que no se pise el lugar donde están enterrados. Y los judíos ya tenían que si tú pisabas un sepulcro, quedabas contaminado para la liturgia de los judíos. Tenías que purificarte primero, al lavarte, bañarte, lavar toda la ropa y esperar 24 horas para el día siguiente, y así podías participar de la liturgia, pero ese día ya no podías. Entonces, si lo vas esparciendo por ahí, para el judío queda la idea de que ya quedas impuro, y el problema es que es sin saberlo. Entonces esos son los pecados desconocidos que uno hace porque pisa los restos de un ser humano, de un cadáver, y queda contaminado según la ley. Estamos en la era cristiana, no estamos en la era de los judíos. Pero lo cual quiere decir que si yo piso un sepulcro, lo hago con desprecio, lo hago por accidente, pero ahí es donde falta el respeto al lugar y a la persona, porque nunca voy a saber dónde están. Yo lo puedo esparcir por ahí, pero es el viento que se los lleva, etcétera. Entonces ya ese lugar, para honrar esos restos, no debería de pisarlo. Entonces sería un lugar como que ya estamos faltando a la fe en la resurrección y en la santidad del cuerpo de las personas. Y luego otra cosa, donde deberíamos de ponerlo es en un lugar santo. Ese cuerpo ha sido, aunque ya sean cenizas, ese cuerpo ha sido bautizado, santificado por el agua del bautismo, ha tenido los sacramentos. Es que pertenece a Cristo ahora. Claro. Ya no es nuestro solo. Claro, entonces ese cuerpo se ha santificado con la comunión, con los diversos sacramentos que ha recibido, y además el difunto requiere que se ore por él. Entonces, orar por alguien así, sin saber dónde está ni nada de eso, cuando tenemos un cuerpo, entonces por eso yo, cuando oro por la persona, pienso en la persona y demás. Entonces, pero resulta que, por ejemplo, en el cementerio, pues siempre que hay un entierro, un mes de noviembre de los difuntos, se reza por los difuntos. Si van al cementerio y se reza por los difuntos, todos los que hay ahí enterrados en el cementerio, le priva de muchas oraciones a la persona que ha esparcido sus cenizas por el universo, por diversos sitios. Le privas de la unión esa de que yo puedo ir a visitarlo en tal lugar. A veces esto se hace más, lamentablemente, para no tener que cumplir con una obligación después de visitar, de cuidar el lugar y de tener como esa cercanía o ese encargo de cuidar el lugar donde están los restos de esta persona. Si es por pereza, para no tener después que hacer nada, si es porque así yo no tengo que comprar nada, no tengo que comprar un nicho, comprar un lugar o pagar algo para enterrar en algún sitio,
Entonces es un poco bastante egoísta, ¿no? Por no querer gastar dineros en la persona, hago la cremación, que ya se acabó el gasto y ya después me deshago de las cenizas y ahí quedan. Donde no debe de estar tampoco es en la casa, en tener ahí las cenizas de un familiar. Una cosa sería, las tengo porque voy a ir a tal lugar y son 15 días, un mes, Exacto. donde ya puedo viajar, llevarlas y enterrarlas en un lugar. Hay que darle un reposo, un lugar ya que espere la resurrección de los muertos en un lugar concreto. Un lugar sagrado. También últimamente, padre, he visto que en varias iglesias, en parroquias, y eso me parece muy bonito, ¿no? Se instalan columbarios, es decir, que entonces la persona, porque a veces los cementerios en las grandes ciudades, pues uno no va, o sea, es complicado ir hasta el cementerio, suelen estar en las afueras, es más difícil. En cambio, en la parroquia, como era antiguamente, que se enterraba incluso, yo me acuerdo en Francia, pues alrededor de la iglesia estaba el pequeño Así cementerio, es. ¿verdad? Usted también lo habrá Y visto. aquí la mayoría de cementerios está al lado o de una capilla o de la iglesia. Exacto, A entonces veces se pone fuera del pueblo, pero también dentro tenían algunos lugares, sí. eso, entonces a mí me parece bonito, lo he visto en parroquias, poner el columbario de una forma digna pues hermosa, y que invite a la oración. Entonces ahí son como pequeños nichos donde las personas, bueno, pues pueden, claro que habrá un costo de mantenimiento, pero tampoco es tan caro y sobre todo puedes ir a orar por ellos, porque incluso cuando vas a misa, pues haces una breve visita y sabes que ahí reposan los restos, ¿no? Cuando tenemos un ser querido y creemos en la vida eterna, tenemos que orar por esa persona. Si lo tenemos, como usted acaba de decir ahora, el columbario, en la iglesia, que ya sea en una sala aparte, ya sea En en un claustro lo he visto parte del también. presbiterio, en el claustro, en cualquier lugar, pero va a tener muchas más oraciones, porque ahí, aunque yo no sepa, si yo voy y sé que hay personas, vamos a pedir por las almas del purgatorio, y ya está uno pensando y pidiendo por los que están ahí. Entonces va a recibir muchas más oraciones si está en un lugar santo donde se celebra la misa, se tiene actos litúrgicos. Entonces, no se puede, ya es una falta de respeto, llevarlo uno consigo, estar llevándolo a todas partes. Así, esto que hacen de que fabrican joyas con la ceniza, fabrican todo tipo de objetos. Claro, eso Es un poco de es, superstición, ¿no? toca la superstición, habría que ver los motivos por qué, etcétera. No es ciertamente dejar descansar al difunto, puesto que no le doy un reposo. Entonces espera la resurrección de los muertos, pero que la espere descansando en paz, que es lo que deseamos y pedimos. Ese es un punto delicado hoy día, sí. Ujú. Amigos, y lo que no es para nada aconsejable es pedir que cuando yo muera esparzan mis cenizas, porque claro, si antes de morir lo ha pedido, pues ahí por respetar su voluntad algunos lo Tampoco, hacen. algunos lo hacen, pero tampoco deberían de hacerlo, porque Ajá. una voluntad equivocada no hay que respetarla. Ah, Una voluntad en perjuicio de la persona no hay que respetarla. O sea, yo quiero que me peguen un tiro, o sea, no, perdóname, yo no te lo voy a pegar. Eso simplemente, ujú. pero es lo que yo quiero, pero no lo voy a hacer. O sea, tu petición depende de la acción de los demás. Entonces tienes que contar también con los demás. Entonces, pero como para mí, lo mejor para ti no es pegarte un tiro, sino dejarte reposar, pues yo te dejo reposar y no te pego el tiro. O sea, eh, O no viendo, esparzo tus cenizas por el mar. eso lo quiero decir. Yo, viendo que dejarle reposar sus restos en un lugar santo es mejor para su alma que no esparcir los restos por ahí Sí, y es que más sea propio de la nueva era y todo eso. exactamente. Entonces, aunque la persona lo haya pedido, no se debe de hacer. Bueno, padre, muchas gracias por este dato importante, que nos hace reflexionar en que nuestra fe tiene vigencia y que un cuerpo de un bautizado, de una persona que es miembro de Cristo, no es lo mismo, no es, o sea, es sagrado, tiene algo realmente que por eso también se asperja en la caja, ¿no? Como en recuerdo del bautismo y no es cualquier cosa. Así es.
Pues Padre, le pedimos la bendición en estos momentos y a nuestros amigos oyentes, pues que tengan también alguna pregunta, alguna duda, ya saben que siempre pueden acudir al correo electrónico viéndolo en nuestra página web nsradio.com. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.